En este video vamos a hablar de las implicancias que correr todos los días puede tener para tu salud, independientemente de lo que suceda con tu rendimiento deportivo, lo que veremos puntualmente en otro video de este canal. Hoy veremos cuáles son los beneficios de esta práctica, sus riesgos, si es que los hay, y cómo deberías hacerlo si querés hacer foco en tu salud. Correr todos los días puede tener algunos beneficios importantes para tu salud. Hay estudios científicos que demuestran que con solo correr 5 a 10 minutos cada día a un ritmo moderado, puedes ayudar a reducir el riesgo de muertes por ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades comunes. Pero las mismas investigaciones también muestran que estos beneficios para la salud alcanzan su máximo cuando acumulas 4 horas y media a la semana, lo que significa que no hay necesidad de correr durante horas cada día. Tenés que tener presente que correr es un ejercicio de alto impacto y el sobreentrenamiento puede provocar lesiones como fracturas por estrés o tendinitis. La cantidad de días que es seguro correr cada semana va a depender de tus objetivos y de tu nivel de condición física. Y más allá de lo que vas a correr, programar algunos días para entrenamientos cruzados, entrenamientos de fuerza y de descanso debe ser parte de todo plan de entrenamiento, ya que estos días van a convertirte en un corredor más fuerte y más saludable en general. Veamos a continuación cuáles son los beneficios y riesgos de correr a diario y luego algunos consejos para que puedas lograr esta práctica si es que lo deseas, esto de correr todos los días. Empecemos por los beneficios que correr todos los días puede dar a tu salud. Y en este sentido hay estudios que demuestran que con solo correr 5 a 10 minutos cada día a ritmo moderado, podés lograr una reducción en el riesgo de muerte por ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares, al mismo tiempo que una reducción en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, un menor riesgo de desarrollar cáncer y un menor riesgo de enfermedades neurológicas como el Alzheimer o el Parkinson. Si bien estos beneficios se pueden lograr con una cantidad mínima de trote por día, un grupo de investigadores holandeses recomiendan correr 2 horas y media por semana o 30 minutos 5 días a la semana para así disfrutar al máximo de los beneficios que esta práctica puede traer a tu salud. Otros beneficios de correr incluyen una mejora en el sueño y en el estado de ánimo. En este aspecto, este estudio observó a un grupo de adolescentes sanos que corrieron durante 30 minutos a una intensidad moderada todas las mañanas durante 3 semanas. Su sueño, estado de ánimo y capacidad de concentración durante el día fueron mejores que los del grupo de control que no corrieron. Además, este estudio encontró que estos beneficios también son posibles de encontrar con 30 minutos de otras actividades físicas como por ejemplo caminar, andar en bicicleta, nadar o hacer yoga. Y ahora veamos los posibles riesgos. ¿Es seguro correr todos los días? Y hay que decir que correr todos los días puede aumentar el riesgo de sufrir lesiones por uso excesivo en ciertas personas. Y aquí hablamos de individuos que no están preparados para eso en este momento. Las lesiones por uso excesivo son el resultado de realizar demasiada actividad física, demasiado rápido y no permitir a nuestro cuerpo que se adapte a ella. Por eso te digo que esto tiene que ver con el grado de entrenamiento, con la capacidad de cada persona en este momento. Sin dudar que posiblemente esas personas que ahora no pueden hacerlo, un tiempo más adelante, si se preparan bien y hacen una buena planificación, pueden correr sin problemas todos los días. Algo que, como sabemos, muchísimos corredores ya con experiencia y con mucho tiempo en esto lo hacen y no tienen ningún tipo de problemas ni de lesiones. Además de esto, para evitar lesiones por uso excesivo, debes asegurarte de tener zapatillas adecuadas para correr y cambiarlas con frecuencia. Recordá que en este sentido vimos un video en este canal en donde hablamos de la regla del 10%. Esto significa que no deberías aumentar en más del 10% tu distancia total o tiempo total corriendo sumado en toda la semana, semana a semana. Por ejemplo, si una semana acumulaste 20 kilómetros corriendo,
a la semana siguiente deberías buscar sumar como máximo 22 kilómetros, no pasarse de ese 10% semana a semana, que es el margen en donde te vas a mantener dentro de lo seguro y lejos de las lesiones. No quiere decir, por supuesto, que no puedas aumentar más sin correr lesiones. Quiere decir que en ese margen, dentro de ese 10%, te vas a mantener dentro de lo seguro. Otro punto a tener en cuenta es mezclar los días de trote o de carrera con entrenamientos cruzados, como son el ciclismo o la natación, también los trabajos de gimnasio. También ten en cuenta calentar antes de correr y estirar después. Tenemos videos también en este canal hablando de eso, hablando de cómo entrar en calor y cómo hacer estiramientos luego de tu sesión de ejercicios. Y otro punto importante es tener una técnica adecuada para correr. Y si aún tomando las precauciones necesarias tenés una lesión, es importante que dejes de entrenar y consultes a un especialista para así tener un plan de recuperación. No sigas entrenando porque vas a empeorar esa lesión. Otra pregunta muy común que se repite a la hora de pensar si se puede o no correr todos los días es si necesito otro tipo de entrenamiento complementario. Hay que decir que es bueno pensar en los entrenamientos cruzados, que en otras palabras son ejercicios diferentes al principal que estás haciendo, que en este caso es correr. Los más comunes utilizados por los corredores son el ciclismo, la natación y el entrenamiento de gimnasio, el entrenamiento de fuerza. Este tipo de entrenamientos mezclados con tu deporte principal, que en este caso es correr, reduce los riesgos de lesiones, involucra diferentes grupos musculares, aumenta la flexibilidad y la fuerza de otras partes de tu cuerpo más allá de las piernas, como por ejemplo la zona media y superior, que son muy importantes para mantener un tono balanceado y también para evitar lesiones. Al mismo tiempo, si llegas a sufrir una lesión, te va a ayudar en la recuperación sin comprometer el nivel de tu condición física y ofrece una variante para que te mantengas entretenido, entretenida, que no te aburras. Por esto, si correr es tu entrenamiento principal, considera al entrenamiento cruzado 1 o 2 veces por semana. Y ahora, tal lo prometido, pasamos al siguiente punto, algunos consejos para que logres correr todos los días. Y en este sentido lo más importante es la planificación. La frecuencia con la que corres cada semana va a depender de tus objetivos y de tu nivel de condición física. Por ejemplo, si sos un corredor principiante, no es necesario que empieces a correr todos los días porque corres así un mayor riesgo de agotamiento y de lesiones. En su lugar podés empezar corriendo en días intercalados, día por medio, en tramos de 20 a 30 minutos. No te pases de eso y trata de hacerlo de una forma suave, idealmente alternando trotes con caminatas. También ten en cuenta que lograr el tiempo suficiente para correr a diario o varias veces a la semana puede ser un desafío para nuestra vida diaria. Trata de correr a primera hora de la mañana antes de que empiece la actividad fuerte de tu día y que se ponga un poco más ajetreado. Otra opción puede ser durante la hora del almuerzo o cuando termines de trabajar por la tarde. Y si ya sos un corredor experimentado y planeás correr todos los días, es importante programar tu entrenamiento semanal con mucha variedad. Por ejemplo, un día a la semana, que generalmente puede ser el sábado o el domingo, podés hacer tu rodaje largo o fondo con el que vas a trabajar tu resistencia. También vas a dedicar otros días en la mitad de la semana a los trabajos de velocidad. Otro día en la semana que no sea consecutivo al día de trabajos de velocidad, podés dedicarlo a los entrenamientos de cuestas, en donde vas a trabajar la fuerza de tus piernas, y los restantes días van a ser seguramente entrenamientos más cortos y más suaves, que van a oficiar de carreras de recuperación, de descansos activos que te van a permitir moverte pero sin acumular fatiga y así poder asimilar el entrenamiento del resto de los días. Y ten en cuenta que esto es solamente una guía. Es muy importante que cuentes con una planificación hecha por un profesional a tu medida, que te evalúe, que vea tu condición física actual, tus objetivos y en base a eso te planifique. Y también ten presente que no es necesario correr todos los días. Si bien te puede dar beneficios para la salud, no es para todo el mundo. Recordá que incluso los corredores profesionales, para evitar lesiones, se toman algunos días de descanso o los utilizan para hacer entrenamientos cruzados. En estos días es bueno probar con actividades de menor impacto como nadar o andar en bicicleta.
Allí, además de descansar un poco tus articulaciones, vas a darle un descanso a esos músculos que pusiste a trabajar cuando estás corriendo. Para finalizar, te pido que le dejes tu me gusta a este video. Para vos es solamente un clic y a mí me ayuda mucho con el desarrollo de este canal. También te pido que si podés dejes un comentario. Si ese comentario empieza con la palabra correr, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá. Nos vemos en el próximo video del canal. Para el que falta poco, abrazo de finisher para todos.